Bienvenidos a Una Mirada al Mundo. Soy Margarita Rojas, hoy por María Emma Mejía. Durante su campaña presidencial, Donald Trump prometió poner fin a la guerra en Gaza. Tras su reunión de este lunes con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, estaría más cerca que nunca de lograrlo. Ambos anunciaron un plan de paz de 20 puntos que cuenta con el respaldo de varios países de Medio Oriente y buena parte de Europa. Hamás ya se pronunció, dejó claras algunas exigencias, sin dar todavía un sí ni un no. Exigencias entre las que se encuentran un calendario claro de retirada del ejército israelí y garantías de un cese completo de hostilidades y del fin de la operación militar israelí. Para analizar esta reunión y el futuro de este conflicto nos acompaña el profesor Felipe Medina, experto en Medio Oriente, catedrático de la Universidad Javeriana. Bienvenido, profesor. Muy buenas, muchas gracias por la invitación. Gracias. Mientras Hamás está analizando esta propuesta de paz, vemos que la ofensiva israelí en la Franja de Gaza se mantiene, por no decir se intensifica, pero a 2 años de ese fatídico 7 de octubre, iniciemos con una radiografía de lo que ha sido este conflicto y de lo que ha implicado para la larguísima tensión entre palestinos e israelíes. Bueno, pues yo creo que la radiografía, si bien es, digamos, bien intencionada iniciarla hace 2 años, pues tendría que hacerse en lo que la historia se llama una larga duración. Esto no inició el 7 de octubre, tampoco inició con la partición de Naciones Unidas del plan de partición de un Estado árabe y un Estado judío, pues que de hecho nunca se realizó, sino que viene un poco antes y de hecho con la Declaración Balfour y otros elementos históricos hacia el 1917. Pero en el tema concreto de estos 2 años, pues es interesante también cómo algunas narrativas han cambiado. Muchos medios, incluso en Colombia, no supieron analizar con detalle qué era lo que estaba sucediendo. Temían, digamos, un poco analizar en profundidad las acciones de Israel, que ya hoy en día uno podría hablar plenamente que es un genocidio. Y estos 2 años han sido fatídicos porque todo tiene miras a que va a continuar. Se avecina un nuevo aniversario, entre comillas, 7 de octubre, donde no se vislumbra para nada, a pesar de este plan de 20 puntos, una verdadera solución. Y yo creo que la voz que falta aquí siempre ha sido la de los palestinos. Ya veremos cuál es la respuesta de Hamás. Hay muchas dudas según lo que ha trascendido por parte de fuentes cercanas a la negociación, dudas de Hamás sobre la conveniencia de aceptar o no, más allá de que las presiones que tiene para aceptar son inmensas y más allá del riesgo que están corriendo pues, cientos de miles de personas que todavía permanecen en la ciudad de Gaza. Pero usted se remontaba a la partición de Palestina poscolonial de 1917, a la posterior creación del Estado de Israel. Benjamín Netanyahu ha insistido y ha sido tajante, la intervención más reciente en la ONU, en decir que no habrá un Estado palestino. ¿Puede haber un acuerdo de paz y una paz sostenible sin un Estado palestino? ¿O hay alguna posibilidad de que en algún escenario él termine aceptando esa situación? No, actualmente con los dirigentes que hay en el Estado de Israel, ya mencionabas tú Benjamín Netanyahu, pero la audiencia también puede indagar mucho sobre dos sujetos, Benekfir y Smotrich. Todos ellos han dicho públicamente que nunca será una realidad el Estado palestino. Siempre nos habían enseñado el conflicto, ¿verdad? Como si los palestinos no quisieran, ¿verdad? Una convivencia o la paz. Pero ya hemos visto, tú misma lo señalas, que en Naciones Unidas, y de hecho Netanyahu, después del anuncio de estos 20 puntos del acuerdo, pues ha hablado que tampoco eso involucra o implica la creación de un Estado palestino. Entonces, mientras no resolvamos esa situación, que de hecho también uno puede hacer análisis crítico aquí, el crear un Estado tampoco va a solucionar, yo creo que el tema de fondo, porque bien se pueden continuar las políticas de ocupación, bien puede haber política de asentamientos y colonias, como lo hay en Cisjordania, bien puede haber conflictos armados, y mientras subsista la idea, por ejemplo, del Gran Israel,
que quiere y no ha definido sus fronteras todavía como Estado-nación, sino que quiere un poco más, que esto ya es súper difundido en la prensa, pues eso es lo que hace preguntarse, ¿no? Yo creo que hay que tomar con pinzas mucho el hecho de que si un Estado ya va a solucionar este tema, ¿no? Hay múltiples variables, cómo se va a formar ese Estado, quién lo va a gobernar, cuál es la legitimidad de ese nuevo poder que va a gobernar y sobre todo temas ausentes que yo creo para dejar en la mesa. Primero, los refugiados palestinos que fueron expulsados en el 48, que están en Líbano, Jordania, incluso en Colombia, y todo el tema de la verdad, justicia y reparación. Entonces, mientras, por ejemplo, el tema de refugiados no se ponga en la mesa, que siempre ha estado ausente, incluso en Oslo, el hecho de que tú crees un Estado y no le permitas, por ejemplo, volver a la gente que fue desplazada, pues nunca será una solución viable. Sí, pero como vemos, pues es un conflicto de larga data, unas situaciones y una cantidad de temas complejos para hacer foco en el momento en el cual nos encontramos y en la propuesta de paz concreta presentada por Donald Trump. Hablemos de algo que es importante y es este Board of Peace, esta Junta de la Paz, que sería una especie de administración de la Franja de Gaza posterior al cese del fuego, si llegase a producirse y si hubiera una aceptación de las partes del acuerdo. ¿Cómo funcionaría esta fórmula? Porque sería como una especie de administración internacional de Palestina. De lo que se ha filtrado básicamente de Haaretz, y ojalá no sea cierto, yo lo decía en otros medios, si llega a ser presidida de alguna manera por Tony Blair, pues yo creo que esta es una pésima idea. Incluso presidida por otro europeo o estadounidense. E incluso podría decir que podría ser pésima propuesta si la llega a presidir, por ejemplo, la Autoridad Nacional Palestina, que es actualmente el gobierno de turno. La audiencia debe un poco analizar esto y es, ¿cuál es la legitimidad de este gobierno aparentemente transicional que se quiere crear, el que tú describías, con respecto a la voz de los actores principales que deberían tomar esas acciones, que son los palestinos, los y las palestinos, la sociedad civil? En el fondo está aquí el derecho a la autodeterminación de los pueblos, es un derecho fundamental. Bueno, ahí está, digamos, planteado el primer gran reto entre los palestinos, quiénes podrían ser los que asuman el gobierno, la administración, los temas locales, la cotidianidad, el día a día de la población palestina, más allá de una eventual supervisión internacional. En cualquier caso, la propuesta de Donald Trump y Benjamin Netanyahu abre un nuevo capítulo en la búsqueda de un acuerdo que ponga fin a la guerra en Gaza. El respaldo internacional que ha acumulado esta propuesta está otorgándole fuerza al plan, pero las exigencias de Hamás serán determinantes para saber si el intento de paz realmente tiene posibilidades de concretarse.